Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11 y esta es nuestra segunda sesión en esta primera porción donde estamos viendo el ministerio profético de dos testigos en el tiempo del fin, justo antes de que se toque la séptima trompeta, con lo que el tiempo se acabará y ya dará lugar, entraremos en la recta final de la venida del Señor, del día del Señor. Bueno, pues vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, leyendo el pasaje, y aunque ya hemos comentado una parte de él, aún así vamos a leerlo entero, porque como les digo habitualmente es importantísimo, antes de cualquier comentario o de cualquier cosa que podamos decir sobre el texto, hay que leer el texto y estar bien familiarizados con el texto. Vamos entonces a leerlo, si les parece. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 hasta el 14. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Bueno, si nos siguen en esta serie de estudios, ya recordarán que en la sesión previa hemos tratado acerca de la misión, del ministerio que desarrollaron estos dos testigos en ese tiempo concreto y en ese lugar que ya vimos. Yo les animo a que revisen las notas de este estudio, siempre en nuestro sitio web, escuelabiblica.com, o también en nuestro canal de YouTube. Una vez que ellos habían acabado, que estos dos testigos habían acabado su ministerio, pues ocurre lo que viene a continuación, que la bestia que sube del abismo los mata. Ahora, lo que es muy importante subrayar de antemano es que nada ni nadie podría frustrar el ministerio, el trabajo de estos siervos de Dios en tanto que no hubieran terminado su testimonio. O lo que es lo mismo, en tanto que Dios no lo permitiera, no iba a dejar las cosas a medias. Y entonces aparece aquí esta bestia que sube del abismo, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y nosotros inmediatamente queremos preguntarnos quién es esta bestia. Es la primera vez que aparece una referencia a este ser en el libro de Apocalipsis. Y inmediatamente
puesto que sabemos que más de una vez va a aparecer otra vez, otras cuantas veces más, queremos saber ya quién es. Y sobre este personaje siniestro, desde luego hay mucha información en el libro de Apocalipsis y podemos formarnos una idea bastante exacta. En primer lugar, el término bestia, pues ya no hay que ser, en fin, rápidamente viene a nuestra mente la idea de un animal de presa, semejante tal vez a un león, a una pantera, a un leopardo, un ser que devora, que mata y come, en fin. Y en el contexto del libro de Apocalipsis, donde se emplean muchos símbolos, esto es muy significativo. En esta ocasión, por contraste, ¿con qué? Bueno, en muchas ocasiones, siempre en Apocalipsis, el término preferido del autor, y de Dios que le está dando la revelación, para referirse a nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que fue inmolado. No podemos pensar en un contraste más grande, ¿no? Una bestia con un cordero como inmolado. Entonces, ya la primera cosa que podríamos decir, tal como nos lo presenta Apocalipsis, es que la bestia es la antítesis, todo lo contrario de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Esta es quizás la mejor definición. Todo lo contrario, está en el extremo opuesto. Fíjense además cómo es descrita. Dice que la bestia que sube del abismo. Y este abismo ya lo hemos visto anteriormente en el capítulo 9. Recuerdan ustedes allí que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, se abrió el pozo del abismo y seres demoníacos terribles, con un poder especial para dañar a los hombres, pues salieron allí, de tal manera que se oscureció el cielo. Bueno, una escena aterradora. Y este ser, la bestia, que aparece ahora, pues también sube del abismo, del mismo lugar. Por lo tanto, debemos pensar que es un ser relacionado con las fuerzas del mal. Y es probable, también, como vimos ahí en el capítulo 9, versículo 11, que este ser fuera precisamente el rey de todos ellos, que allí es descrito como Apolión, el destructor. Pues seguramente mucho de esto sea cierto. Nos dice también que la bestia hace guerra a los dos testigos y los mata. Yo me imagino que le hubiera gustado acabar con ellos muchísimo antes de lo que lo hizo, porque 1260 días, 3 años y medio, 42 meses escuchando día tras día las predicaciones proféticas de estos dos testigos, anunciando al Dios de los cielos y el día de su ira, proclamando el arrepentimiento como requisito imprescindible para que los hombres se preparen para el encuentro con ese Dios. Pues ya se imaginan ustedes que a un ser como el diablo, pues no le gusta en absoluto que las personas, los creyentes, hablen del Evangelio de Dios, de las buenas noticias de Dios. Anuncien la gracia de Dios, anuncien la soberanía de Dios, nada más lejos de sus deseos. Ya hemos dicho que es la antítesis de lo que es Dios, de lo que es su Hijo. Pero, como en otras muchas ocasiones a lo largo de toda la Biblia y de la historia, siempre es así, el diablo no puede actuar en tanto y cuanto desde el trono de Dios, del Dios Altísimo, se le conceda permiso. Y en esta ocasión ese permiso estaba condicionado al hecho de que estos dos testigos concluyeran su testimonio. Y ahora, una vez que ocurre eso, dice que hace guerra contra ellos y los mata. Y una vez más, esto nos vuelve a llevar, nos conecta con el libro de Daniel que ya mencionamos en nuestra sesión anterior. ¿Recuerdan ese periodo de 7 años al final de la profecía de las 70 semanas de años? La última semana, que ya recuerdan que esas 70 semanas se dividían en 2 bloques grandes, un bloque primero de 69 semanas de años y otro bloque de 7 años, que no necesariamente iban seguidos, más bien lo que se da a entender es que iban separados en el tiempo, pensando en que esta última semana más bien tiene que ver
con el tiempo final, o al menos en su cumplimiento pleno de la profecía. Y allí también vimos en Daniel, en el capítulo 7, versículo 21, que esta bestia, que allí es presentada también como en varias visiones, en una visión que tiene Daniel, como una bestia terrible. Había habido otras bestias en su visión igualmente aterradoras, pero esta era especial. No había nada que se le pudiera comparar a esa bestia, en su crueldad, en el daño que infringía. Y allí se nos dice, bueno, también como un cuerno, aparece también en Daniel, dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y con eso, pues entendemos que termina la primera parte de esa semana, que también era dividida justo en la mitad, en 42 meses, en 1260 días o en 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Son todas expresiones equivalentes que encontramos en distintas partes, tanto de Apocalipsis como de Daniel. Es decir, la primera parte de esa semana, los 3 primeros años y medio, terminan cuando ya el diablo, el anticristo, revela su auténtica naturaleza y emprende una guerra contra los creyentes. Hace guerra contra los santos y los vencía. Romperá ese pacto que inicialmente había hecho, del que nos habla allí Daniel, y él mismo hará cesar el culto en el templo, se sentará en el templo y exigirá que las personas le adoren. Esto es el propósito. Aquí ya se desata la furia del anticristo. Una furia contenida, porque le hubiera gustado emprender antes estas acciones, pero ha sido retenido por Dios. Dios no lo ha dejado y él no puede hacer nada. Si Dios no se lo autoriza, no puede hacer absolutamente nada. Y ahora, una vez que los ha vencido, a los 2 testigos, pues quiere hacer una exposición de su triunfo. Dice que y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Él pudo acabar con estos 2 testigos. No era el único que quería acabar con ellos. Por el gozo generalizado que se produce después de la muerte de estos 2 testigos, el gozo entre toda la población. Estaban contentos. Es decir, no querían escucharles, no querían que estuvieran allí. Se oponían, pero ni el propio diablo, ni tampoco las naciones, ni las gentes podían hacer nada contra ellos por la protección especial de Dios sobre estos 2 testigos, tal como vimos en la sesión anterior. Pero ahora la bestia, o el anticristo, que son sinónimos, ya lo iremos viendo, pues consigue acabar con ellos. Y esto, pues me imagino que le hará ganarse el aplauso, la admiración, la simpatía de mucha gente, al punto que, como más tarde dirán, ¿quién como la bestia? Bueno, por otra causa, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Lo he conseguido. Y su triunfo, pues ahora hay que explotarlo, hay que exprimirlo al máximo. Ha vencido, ha matado a esos 2 testigos y ahora expone sus cadáveres muertos allí, en aquel lugar, para dejar constancia, que todo el mundo lo pueda ver, que la bestia es el vencedor absoluto. Y exigirá, pues, que le adoren, seguramente en ese momento, cuando ya él ocupará el templo y yo soy el vencedor, aquí no existe nadie por encima de mí, ni existe un Dios allá afuera, ni nada de nada. Yo soy la máxima autoridad, el máximo poder, el poder absoluto. Y él, quizás en ese momento, se siente en el trono de Dios, tal como dice 2 Tesalonicenses, y exija que le adoren. Y querrá que todas las personas admiren su triunfo. Y entonces, pues esa es una de las razones de no enterrar, de no sepultar a estos 2 testigos, que quedarán expuestos, me imagino que tirados allí o lo que sea, pues de una forma vulgar, con odio, como, en fin, para escarnecerlos todavía más. A veces hemos visto
desgraciadamente, pues cuando algún dictador en algún país por fin han acabado con él y la población ha podido echarle mano y lo han maltratado hasta matarlo, y después de haberlo matado han jugado con su cadáver tirándolo por aquí y por allá y haciéndole mil perrerías y barbaridades. Pues algo de esto pienso que es la idea aquí. La idea es, por un lado, por lo tanto, exhibir su triunfo, pero también me imagino que había un segundo propósito, y es que esto sirviera de escarmiento también para otros. Ojo, cuidado, cualquiera que siga el mismo camino que estos dos acabará de la misma manera. Prohibido predicar la palabra de Dios, prohibido anunciar el arrepentimiento, prohibido llamar a las personas a dar un giro a sus vidas para encontrarse con Dios. No existe un Dios aparte de mí, dirá la bestia. Por lo tanto, también servir de escarmiento, una exposición de fuerza. Y evidentemente detrás de todo esto hay mucho odio contenido. Porque todos sabemos que en cualquier cultura, la mayoría de las culturas, pues es una enorme indignidad que los cuerpos queden expuestos de esa forma que estoy describiendo, ¿no? Tirados allí, en fin. Pero es que la bestia no solamente los quería muertos, es que también los odiaba tanto que no se conforma con haberlos matado, quiere seguir humillándolos. ¿Por qué los odiaba tanto? Bueno, por lo que habían predicado. Y también la gente los odiaba por la misma razón. Y se desfogan con sus restos ya muertos, inertes, no tenían nada que hacer. Dice que las personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones querían ver sus cadáveres. Un espectáculo a nivel mundial. No sé si en ese momento funcionará la televisión, internet, me imagino que tal vez sí, no lo sé. Habrán pasado tantas cosas hasta ese momento, según vamos leyendo en Apocalipsis ya nos vamos haciendo una idea de que el mundo de entonces va a ser diferente del mundo de ahora. Pero si eso sigue funcionando o hay otros medios de comunicación, por supuesto será retransmitido. Todo el mundo tiene que ver esto. Ahora, ¿dónde estaba ocurriendo todo esto? Y este es otro tema que el relato de Apocalipsis nos lo señala. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y una vez más, ya esto nos tiene acostumbrados Juan, el apóstol, pues no dice directamente, bueno, es que no lo dice, dónde, en qué ciudad es. Da un largo rodeo, dándonos claves, y nosotros tenemos que deducirlo. ¿Por qué? Bueno, pues como siempre, porque tiene una intención. En este caso, lo que quiere es mostrarnos el estado espiritual y social del lugar donde esto estaba ocurriendo. Porque si no, habría dicho el nombre de la ciudad, pero quiere que lleguemos por nosotros mismos a determinar la ciudad que es, pero al mismo tiempo, según estamos haciendo ese trabajo de investigación, ya nos está aportando datos de cómo es la situación espiritual en esa ciudad en ese momento. Dice, fijémonos, que la identifica en sentido espiritual con Sodoma y con Egipto. Y ambas ciudades en la Biblia son conocidas por su maldad y por haber experimentado los juicios de Dios en el pasado. Sodoma y Egipto. Sodoma en concreto también por su soberbia, por su perversión, por su corrupción moral. Egipto, un país pues que viene a nuestras mentes automáticamente tiempos de esclavitud, de opresión, de tiranía contra el pueblo de Dios. O sea, que el lugar donde esto estaba ocurriendo, espiritualmente hablando, moralmente hablando, es un lugar muy parecido a Sodoma y a Egipto. Y miren ustedes los recuerdos que nos traen desde las páginas del Antiguo Testamento hasta nosotros, ¿no? Ahora, hay muchas ciudades que podrían encajar perfectamente en ese patrón, en ese molde que nos está describiendo, nos describe Sodoma y nos describe Egipto. Anda que no hay ciudades en España con una inmoralidad
terrible, terrible, pública, que hacen ostentación de su inmoralidad y se sienten orgullosos de ello. Bueno, sí, y no solamente en España, en muchas partes de este mundo. Pero, aunque haya muchas ciudades que podrían encajar con el modelo descrito aquí, con Sodoma y con Egipto, solamente hay una ciudad donde, según nos dice el texto, nuestro Señor fue crucificado. Y esta ciudad no es otra sino Jerusalén. Ahora, fijémonos que finalmente llegamos a decir, es Jerusalén. Pero de antemano este rodeo que ha dado Juan, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta que Jerusalén, con todo y que en muchas ocasiones es descrita como la santa ciudad, en realidad por dentro es una ciudad sucia, inmoral, apartada de Dios. Y esta referencia a Jerusalén de esta manera no era nueva, no es nueva en Apocalipsis. Isaías, muchos siglos atrás, hablando de los príncipes del pueblo de Judá, les dice príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Lo pueden ver en Isaías capítulo 1, versículo 10. O sea, Jerusalén aparentemente podría ser una ciudad santa. Hay muchos que sueñan con viajar a Jerusalén y otras muchas cosas. Ahora bien, desde los ojos de Dios es un símbolo de todo lo contrario. Es un símbolo de persecución, es un símbolo de inmoralidad. De persecución porque fíjense que matan a estos dos testigos y allí todo el mundo fija sus ojos. Disfrutan de la escena. A estos dos testigos, pero es que de antemano, como dijo el Señor Jerusalén, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Jerusalén, y el Señor llorando, una de las pocas veces que encontramos al Señor llorando, pero con un dolor sincero que surgía de lo profundo de su corazón. Jerusalén, Jerusalén, este lamento sobre Jerusalén, que había matado a todos los profetas que le habían sido enviados y que se disponía a matar al mismo Hijo de Dios. Este es el dueño, matémoslo, dijeron los gobernantes. Y el Señor se lo había anunciado por aquella parábola. Pues una ciudad mala, una ciudad que persiguió a los siervos de Dios y al mismo Señor Jesucristo le dio muerte. Y ahora, siguiendo esa misma tradición homicida, pues se nos presenta aquí en el tiempo futuro todavía, habiendo dado muerte y exponiendo nuevamente los cadáveres de estos dos fieles testigos de Dios. Tremendo, tremendo. Cómo cambia, ¿no?, la perspectiva de los hombres y la perspectiva de Dios sobre Jerusalén. Ahora, la alegría del mundo por la muerte de los dos testigos. De esto tenemos que hablar también, la alegría del mundo. Bueno, pues evidentemente, por lo que hemos visto, la muerte de estos dos testigos origina una jubilosa celebración por todo el mundo. La alegría surge a raudales. Están contentos, el mundo está contento por estos dos testigos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Resulta incomprensible que esto pueda ser motivo de gozo internacional. El motivo es esto, que aquellos dos hombres de Dios que habían predicado con fidelidad la palabra de Dios habían sido silenciados. Y esto produce gozo y alegría a nivel mundial. Ya de por sí es extraño, ¿no? Cuando una persona muere, pues normalmente hasta sus enemigos hablan bien de ella o por lo menos dejan de hablar mal de ella, ¿no? Aquí a veces pues se ve, ¿no?, personas, por ejemplo, dedicadas a la política, que los vemos en el Congreso de los Diputados diciéndose barbaridades en cada pleno que pueda haber. Usted es tal, y usted es cual, y usted es un mentiroso, y usted debería de irse a su casa, y usted es... Bueno, aquí, en fin, no sé, espero que desgraciadamente no tenemos un buen ejemplo a veces de civismo entre nuestros gobernantes ahí. Pero de repente se muere uno, y todos en sus cuentas, en sus redes sociales, expresan alguna cosa positiva de esa persona. Y cuando estaban en vida,
eran como cuchillos cortantes que iban dando tajos y... Bueno, eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Pero en este caso, que ya digo, cuando muere un adversario político o religioso, pues la gente parece que se modera un poco, pero aquí nada de todo esto ocurre, todo lo contrario. Están tan contentos, que quieren seguir celebrándolo, festejándolo, y ya digo, lo único que habían hecho era cumplir con fidelidad la misión que Dios les había encomendado. Y es que la predicación del Evangelio, si predicamos el Evangelio, si predicamos la palabra de Dios tal como está escrita aquí, desde luego despierta el odio de las personas. No despierta solamente la indiferencia o el pasotismo, no. Despierta el odio, Y pues ellos, igual que otros muchos profetas, pues pagaron un precio muy, muy alto. Murieron por esta causa. Como alguien ha dicho, los únicos profetas que la gente quiere son aquellos que están muertos. La gente no quiere personas que prediquen el Evangelio, nos quieren hacer callar. Yo recuerdo hace ya años, bastantes años, hablando con un hombre, cuando yo tenía mis empresas, pues era nuestro economista. Y un día yo hablando con él en su despacho del Evangelio, y había alguna persona más, me mandó callar. No hables de esto. Y le dije, mira, en la época de la dictadura militar teníamos más libertad, es verdad que estaba muy reducida, pero teníamos más libertad para predicar el Evangelio que ahora en democracia aquí. Me mandas callar. Bueno, el hombre, la verdad es que era un hombre sensato y quizás algo de lo que le dijeron los otros que estaban ahí, pues al día siguiente se disculpó conmigo. No es que estaba dispuesto a escucharme hablar ya del Evangelio, pero al menos se moderó. Nos quieren hacer callar a toda costa. Y me ha pasado en muchas ocasiones esto, que me hacen callar cuando predico el Evangelio. Y otras veces, ahora ya la gente es mucho más, aparentemente más educada, y cuando les predicas el Evangelio, de repente ponen una cara, yo ya la tengo totalmente identificada. Me recuerdan siempre, no logro evitarlo, a los peces esos, al pescado cuando vas a la pescadería y están todos tumbados encima del hielo, mirándote con los ojos abiertos, inexpresivos, sin decir nada. Se ponen esa cara de pez de pescadería y te miran, están esperando el silencio ese cortante que imponen, están esperando a que te calles, diciéndote a gritos, guardando silencio, claro. Cállate porque no queremos esta conversación, no queremos escucharte del Evangelio. Las personas son así. Y en otros países donde sus líderes se han hecho con un poder absoluto, pues directamente los hacen callar por la fuerza. O los mandan a un campo de concentración o de reeducación. O países, ahora mismo hay montones de ellos donde está ocurriendo todo esto. La gente no quiere a los predicadores del Evangelio. Y estas personas estaban felices por eso, porque ya habían sido callados, habían sido silenciados, se sentían liberados. Fíjense cómo dice aquí, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En fin, no sé cómo interpretar esto, habían atormentado a los moradores de la tierra, pero si lo que estaban haciendo era predicar el Evangelio, eso es un tormento. Eso es un tormento, puede ser un tormento hablar de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo, de lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por los hombres. Eso es un tormento. Eso es un tormento. Sí es un tormento para las personas que no quieren creer. Porque ese Evangelio evidentemente comienza con una reprensión de parte de Dios, claro está, sobre nuestros pecados. No queremos escuchar reprensiones. No queremos que nadie condene lo que hacemos. Para aceptar el Evangelio primero hay que aceptar ese veredicto de culpabilidad. Soy culpable de ser un pecador, lo soy. Y he hecho muchas cosas que estaban mal. Y las personas no quieren que... A mí tú no me tienes que decir nada. Uy, a veces les predicas el Evangelio. Y claro, pues para predicar el Evangelio primero hay que hablar del pecado. Y el pecado como una transgresión de la ley de Dios. Y empiezas a hablar de... Tú me estás juzgando y se enfadan. Pero algunos se enfadan de unas maneras... Tú me estás juzgando, yo no te estoy juzgando, yo solamente te estoy diciendo lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios ha dicho en su palabra.
y yo no soy tu juez, porque yo soy igual de culpable que tú, o más, si cabe. No es esta la cuestión. Pero, ¿cómo vamos a predicarles las buenas noticias si de antemano no hemos explicado cuáles son las malas noticias que vienen sobre nosotros porque nos las merecemos? Lo que no nos merecemos son las buenas noticias, que nos vienen como una gracia de Dios. Pero para anunciarlas tenemos que hablar de eso, y la gente les resulta un tormento. No lo quieren, quieren vivir como les da la gana, sin que nadie interfiera en sus vidas, sin que nadie les diga esto está bien o esto está mal. No quieren leyes, no quieren nada, no quieren escuchar a un Dios santo que les dice lo mejor para sus vidas. No quieren nada de todo esto. Así que, por un lado, se han librado de sus reprensiones, y por otro lado, pues se han liberado también, lógicamente, de los dos profetas. Pero ¿qué ocurre cuando la gente se libera de los predicadores? Cuando se liberan del Evangelio, no es que se liberen, cuando rechazan el Evangelio, ¿qué ocurre? Pues las fuerzas se restablecen de otra manera muy diferente. Si Dios va perdiendo autoridad sobre la persona que rechaza el Evangelio, ¿quién la está ganando? Pues la está ganando la bestia, el diablo. Cuando una persona dice no a Dios, está diciendo sí al diablo. Y el diablo está ganando terreno para su rebelión. ¿Y a dónde conduce el diablo al hombre? Pues yo no sé cómo el hombre puede tener la mente tan cerrada para no darse cuenta. ¿A dónde llevó el diablo a Adán y Eva? Con sus mentiras. No, Dios os ha dicho que moriréis si coméis de ese árbol. Mentira. No, el mentiroso era él. Adán y Eva y todos los que les hemos sucedido después morimos por causa del pecado, porque Dios dijo la verdad. Y todas las cosas que el diablo ha dicho que es mentiroso y homicida desde el principio, como bien lo describió nuestro Señor Jesucristo. Y las personas se sienten atormentadas por el Evangelio de la gracia de Dios, un Dios grande, generoso, que entrega a su propio Hijo para librarnos de nuestra culpabilidad, de nuestros pecados y de sus terribles consecuencias eternas. La gente rechaza esto para decirle sí al diablo. Pues decirle sí al diablo es complicado. Eso es terrible. Las consecuencias son caras, son muy caras y se pagan durante toda la eternidad. Las personas deberían de pensar en esto. ¿Qué implica decir que no a Dios? Y este odio contra los predicadores, ya lo vengo diciendo, está igual en el mundo de hoy. Ocurre lo mismo. Para la humanidad resulta un tormento escuchar el Evangelio. La predicación fiel del Evangelio siempre incomoda a las personas. Fíjense lo que acabo de decir, es una aseveración seria. La predicación fiel del Evangelio siempre incomoda a las personas que no se quieren convertir. Una predicación que condene el pecado, pues eso será siempre un tormento. Y tal vez debamos de preguntarnos, creo que debemos de preguntarnos de hecho, ¿por qué en tantas partes de este mundo, no en todas, pero en muchas partes de este mundo, la Iglesia de Cristo vive tranquila en medio del mundo sin que nadie se sienta incómodo por su presencia? ¿Por qué? Tal vez es que hemos dejado de predicar con fidelidad el Evangelio y por eso ya las personas nos aceptan, porque en realidad eso era lo que estábamos buscando, que no nos tuvieran como ciudadanos de segunda, sino que nos aceptaran socialmente como ciudadanos como ellos mismos. Y para eso hemos tenido que un poco ceder a las presiones y olvidarnos de predicar un evangelio de este tipo y dedicarnos a otras cosas como iglesias. Yo recuerdo una ocasión, en una reunión de varias iglesias, invitaron, yo no sé por qué, porque eso parece que da cierta caché, cierto prestigio a los organizadores, invitaron a la alcaldesa del lugar donde celebramos las conferencias aquellas. El primer día la alcaldesa llegó, nos dio su charla y después se fue, ni se quedó a escuchar la predicación del Evangelio, ni nada de nada.
Yo no sé por qué los impíos, los que no son creyentes, tienen que hablar en la congregación de los santos y decir... Pero bueno, ese es otro tema que igual es un problema mío, no lo sé. Y aquella mujer me llamó la atención porque empezó a hablar de los evangélicos y dijo todo lo que sabía de los evangélicos. Y para ella, los creyentes, los evangélicos aquí en España, somos gente que hacemos mucha obra social. En ningún momento ella conocía a creyentes, la iglesia que le había invitado, pues parece que tenía buena relación con ellos. En ningún momento esa mujer subrayó, ni siquiera mencionó, que uno de los distintivos de la iglesia sea que predicamos la palabra de Dios y el evangelio de Dios. Nada de todo eso. Solamente para ella, los evangélicos, hacemos obra social en España. Y en ese sentido, pues le parecía muy bien lo que hacíamos. Quizás nos dejan vivir tranquilos, no se incomodan, porque ya no estamos predicando el evangelio. Nos dedicamos a otras cosas con las que logramos ser aceptados socialmente y ellos están a gusto con nosotros. Tal vez debamos de reflexionar sobre estos temas. Y no esperar ser populares en este mundo predicando un evangelio tal como encontramos en la palabra de Dios. Este evangelio incomoda. Es un tormento para los que no quieren ser creyentes. Bueno, veamos qué ocurrió a continuación. Y es que Dios resucitó a estos dos testigos. Esto ya lo vemos a partir del versículo 11. Y es que estos dos testigos son vindicados por Dios. La alegría del mundo duró poco. Una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real. No había vencido a nadie. Pareció, pero no lo era. Pero después, dice el texto bíblico, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Ellos, estos dos testigos, habían sellado su ministerio fiel con su propia muerte. Y ahora el Señor los vindicó. ¿Los vindicó cómo? Levantándolos de entre los muertos. Y aún veremos más en cuanto a esta vindicación que Dios hizo de ellos. Y estos hechos, no sé si a usted se los recuerdan, pero a mí evidentemente sí, me hacen pensar una vez más en nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, el paralelismo entre este pasaje y el Evangelio es tan claro que es, creo que, imposible no darse cuenta. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió allí mismo, donde estos testigos, en Jerusalén. ¿Y por qué razón? Pues como nos dijo Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 5, por ser el testigo fiel. Porque Él fue fiel también hasta la muerte. Selló su fidelidad a la palabra de Dios, al Dios que le había enviado, con su propia muerte. ¿Y qué hicieron con Él? Pues aprovecharon la ocasión cuando pudieron para menospreciarle siempre, para ridiculizarle. En cada una de las apariciones públicas que hacía en el templo siempre había allí gente intentando humillarle y haciéndole quedar mal o creándole problemas. Y cuando ya por fin pudieron, le mataron. Y cuando le mataron, cuando estaba en la cruz, toda la ciudad salió. Y pasaban y meneaban la cabeza diciendo, míralo, y burlándose de él. Las burlas, el sarcasmo, pero burlas y una maldad incisiva que iba donde más le podría dañar, sus críticas, sus insultos, mordaces, malvados, tremendo. Como a estos testigos, que los siguen humillando, después incluso de muertos. Ahora, ¿qué pasó? Pues tanto con estos testigos como con el Señor Jesucristo, al Señor después de 3 días, lo vindicó como de la misma forma que a estos dos testigos, levantándolo de entre los muertos. Y no solamente eso, sino que cuando veremos un poco más adelante, estos dos testigos suben al cielo en una nube y el Señor también fue ascendido y sentado a la misma diestra de la majestad, del trono de la majestad en las alturas, en el lugar supremo del universo, del entero, como Dios, vencedor. Había sido vindicado, había vencido. Cristo venció por su muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo tal vez creyó que lo había vencido cuando estaba en una cruz, pero en realidad lo que acaba de ocurrir era todo lo contrario.
Cristo había vencido al que tenía el imperio de la muerte. De tal manera que ahora su victoria se la hace partícipe a otros que creen en él. Por ejemplo, a estos dos testigos, fieles. Y vemos que aquí el Señor, puesto que ha vencido la muerte, lo resucita de entre los muertos, sin problemas. Por eso el Señor exhortaba a sus discípulos acerca de a quién debían de temer realmente. Y les dice en Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay que temer a los que matan el alma. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha vencido la muerte. La venció con su propia muerte. Con sus propias armas ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, por medio de su propia muerte. Y ahora el mundo recibe un nuevo testimonio por medio de estos dos testigos. He dicho que el Señor resucitó y fue vindicado por el Padre. Estos dos son vindicados también de la misma manera. Pero aquí hay una diferencia importante, y es que el Señor, una vez que resucitó, pues fue visto no por todo el mundo, sino por los discípulos, los que eran creyentes, también por algunos que no eran creyentes, evidentemente. Luego se convirtieron algunos de ellos. En una ocasión, a más de 500 personas juntas a la vez, nos dice Pablo cuando escribe 1 Corintios, capítulo 15. No fueron 2 o 3 los que vieron al Señor resucitado en una esquinita por ahí en la penumbra de la noche, sin estar muy seguros realmente si sería Él o no sería. No. Hizo apariciones colectivas, en ocasiones hasta, ya digo, 500 personas a la vez. Que tener una alucinación colectiva, eso no existe en la psicología. Estaban viendo lo que estaban viendo y lo conocían y sabían que era Él. Pero, en todo caso, pues eran apariciones muy selectivas. Y desde luego no de un orden universal. Aquí en cambio es diferente, totalmente diferente. Aquí todas las personas tienen la ocasión de ver con asombro cómo Dios mismo les resucita. Y además tienen que escuchar una voz del cielo, llamándolos al hogar, a su patria celestial, a su hogar. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz desde el cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Yo no sé si imagino demasiado, pero creo que la idea que está transmitiendo es como si en estas ganas que tenían de ridiculizarlos aún después de muertos, pues esas escenas estaban constantemente online, saliendo en la televisión, en internet, como si hubiera una cámara fija enfocada sobre el lugar donde habían sido arrojados sus cadáveres y quienes estaban pasando por ahí, lo que se estaba haciendo con ellos, para menosprecio de ellos. Y en ese momento, cuando la televisión, cuando internet o cuando los medios que hay en ese momento estén reproduciendo eso, pues de repente Dios lo resucita y lo ven en vivo y en directo. Impresionante. Y escuchan la voz desde el cielo llamándoles a subir a su casa. Eso va a ser increíble. Va a crear una impresión, un testimonio para esas personas. Un testimonio más y bien poderoso. Bueno, en todo caso, como decía Job, la alegría de los malos es breve. Y el gozo del impío por un momento. En Job capítulo 20, versículo 5. De repente, ahora, el gozo de estos que los habían matado, pues se convierte en un gran temor, dice, lo que anticipaba ya su derrota final, la derrota final del diablo y de todos aquellos que se oponen a Dios. Y había quedado en evidencia una vez más también que el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder de la bestia. Me imagino que a partir de aquí la gente, la población mundial, pues empezará a tener dudas acerca del poder real de la bestia, porque la bestia pues habría ganado notoriedad y el aplauso y la admiración de la gente al acabar con estos dos testigos, pero solamente 3 días y medio. ¿Qué es eso? ¿Qué triunfo es ese? Luego de repente ante sus narices resucitan sin que puedan ya hacer nada más contra ellos. ¿Cómo aplacará a la bestia las dudas que puedan surgir
sobre él en esos momentos? Bueno, pues la contestación la veremos en el capítulo 13. Y allí ya les anticipo que la bestia va a hacer todo lo posible por imitar a Dios. Y va a intentar hacer lo posible, incluso lo que vemos aquí con estos dos testigos. Bueno, ya tendremos ocasión de ver el capítulo 13 si el Señor nos lo permite. En todo caso, ya he dicho, creo que en la ocasión anterior, o en otras ocasiones, que en el libro de Apocalipsis vamos a ver una y otra vez al diablo imitando a Dios. Bueno, pues esta es la forma con la que intenta ganar popularidad y prestigio, el prestigio perdido ante este fracaso tan evidente. Tal vez esperaríamos que una vez que los dos testigos han resucitado, pues reanudaran su ministerio, su trabajo aquí en este mundo. Pero Dios ya tenía otros planes para ellos. Su misión había terminado, tenían que pasar a disfrutar ya de la patria celestial, del hogar, de estar con Dios. El mundo había escuchado su testimonio, y ahora un testimonio contundente, viéndolo, quedando grabado, para que cualquier otra persona lo pudiera volver a rebobinar y volver a verlo. Grabado, cómo habían ascendido al cielo. Y eso ponía un sello de aprobación fuerte, definitivo, sobre su ministerio de parte de Dios. Vencedores, muertos por los hombres, vivificados por Dios, disfrutando de la gloria celestial. Por eso hay un mensaje de ánimo de parte de Pablo cuando escribe a los romanos, que también sufrían persecución y cada vez iba a subir la intensidad de esa persecución. Pero Pablo, de parte del Señor, inspirado por el Señor, les da esperanza, incluso en medio de la persecución. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 36 al 39, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues esto es algo increíble. Ahora, y nos da seguridad, nadie nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. No la victoria está en nosotros, no. Está en Cristo. Y Cristo es el que nos la da ahora que está en nuestros corazones. Ahora, Dios continúa dando evidencias. Por si acaso era poco, aún va a hacer más. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nos dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7.000 hombres. Y una vez más, como aquí, pues vemos que Dios utiliza medios en la naturaleza, como un terremoto, para convencer a los hombres de su pecado y de su debilidad, de su fragilidad. En otras ocasiones Dios también ha usado terremotos para anticipar o para evidenciar juicios de su parte. En otro sentido, aquí vemos otro paralelismo más con Cristo. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz hubo un terremoto. Mateo capítulo 27, versículo 54. Cuando Cristo resucitó hubo también un terremoto. Mateo capítulo 28, versículo 2. Y con ambos Dios señalaba, por un lado, que desaprobaba lo que los hombres habían hecho, y por otro, manifestaba también que Dios no estaba conforme y que iba a hacer algo diferente, y de hecho lo hizo. Nos dice también que la 10ª parte de la ciudad fue destruida y nos habla también de la muerte de 7.000 hombres, que esto claramente anuncia la indignación de Dios y su juicio, evidentemente. Por lo tanto, Dios está hablando de forma muy clara. Los hombres no quieren escuchar, pero Dios insiste en hablar. Y habla de tal manera que el hombre, aunque no quiera, sabe. No es el problema del hombre que no sepa, que no conozca el Evangelio, no es el problema del hombre que no sepa si existe un Dios o no existe. No es ese el problema. El hombre sabe,
porque Dios se hace notorio de mil y una manera, por la creación, por la conciencia, por su palabra, por personas que hablan el Evangelio, por mil medios. Dios puede usar sueños, puede usar mil cosas para hablar a las personas, y lo sigue haciendo a día de hoy, pero las personas no quieren escuchar, ese es el problema. Pero ahora Dios está hablando con una voz potente, que retumba en este mundo, y nos preguntamos, ¿cuál va a ser la respuesta del hombre a esta nueva manifestación, a este nuevo testimonio de Dios? Pues, en primer lugar, nadie tiene dudas en este momento de que todos estos juicios y de que todo esto provenía de Dios. Nadie tiene dudas. Fíjense que dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Sintieron un profundo terror, eso por un lado, pero por otro lado dice que dieron gloria al Dios del cielo. Ya no a la bestia, sino al Dios del cielo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues, claro está que nos gustaría pensar que estas personas se arrepintieron y se convirtieron en auténticos adoradores del Dios vivo, del Dios del cielo. Y nos gustaría que fuera así. Y tal vez fue así. No obstante, cabe también la posibilidad de que fuera una confesión superficial y pasajera, que no fuera algo que hubiera calado hondo en su corazón. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ya hemos visto en otras ocasiones, lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, que el temor a los juicios de Dios nunca produce en los hombres un auténtico arrepentimiento. El hombre que no busca a Dios por el amor de Dios, de ninguna manera lo va a buscar por el temor. El temor nos aleja de Dios. El amor de Dios es el que nos acerca. Cuando los hombres temen, difícilmente se produce auténtico arrepentimiento. Hay confesión, pero la confesión no significa que se acepta al Dios del cielo. Y hay otros casos en la palabra de Dios que ocurrió esto mismo. Recuerden, en este mismo contexto, no saliéndonos a otros lugares. ¿Recuerdan ustedes los magos en Egipto, cuando Faraón echaba un pulso a Dios? En fin, ingenuo. Y los magos intentan imitar algunas de las plagas y de las señales que Dios estaba haciendo por medio de sus siervos, de Moisés y de Aarón. Y en algún momento lo consiguen al principio. No sé si lo consiguen muy realmente o haciendo trucos, pero lo consiguen. Pero llega un momento que ya no vale nada y tienen que decir a Faraón, esto es dedo de Dios, esto es de un Dios que no está, en fin. Nosotros estamos trabajando para otros dioses menores, pero el Dios que está mandando esto es un Dios muy serio con el que no tenemos nada que hacer. Lo que nosotros hacemos son juguetes contra esto, no tiene nada que ver. ¿Se convirtieron? No. ¿Se convirtió Faraón? No. Los filisteos cuando se hacen con el arca del Dios de Israel y el arca empieza a producir estos juicios de Dios, úlceras, tumores, y los filisteos, gente muy racional de su tiempo, dicen, bueno, vamos a ver si esto está ocurriendo por casualidad. Y van haciendo distintos experimentos, lo trasladan a otra ciudad, se repiten los juicios. Lo trasladan a otra ciudad, se repiten los juicios. Esto viene de Dios. Vamos a hacer una última prueba. Y buscan unas vacas que estaban criando con sus terneros, los sacan de la cuadra, les ponen a las vacas, les colocan un yugo, un carro, y encima del carro montan el arca. Y las dejan en el camino solas y a los terneros los llevan a la cuadra, al establo. ¿Qué hará una vaca? Bueno, pues una vaca, siguiendo su instinto maternal, se volvería al establo donde está su ternero. Y aquellas vacas, sin que nadie les diga nada, se ponen a andar en la dirección hacia Israel para devolver el arca a los israelitas. Y los filisteos dicen, pues va a ser de verdad que esto es una intervención de Dios. ¿Se convirtieron los filisteos? Por supuesto que no. Dios se manifiesta muy claramente y los hombres a veces llegan al reconocimiento de que Dios está manifestándose y que es obra de Dios, que no deja lugar a la duda. Pero aún así las personas no pasan más allá de hacer este reconocimiento verbal que no implica en ningún momento la rendición del corazón
ni de la voluntad a ese Dios. La humanidad entera es muy de este tipo, de vitorear al último vencedor y de humillar al vencido. Esto es lo que hacen siempre. Mientras la bestia fue la vencedora porque había matado a los 2 testigos, pues todo el mundo la vitoreaba. Cuando ahora Dios resucita a los 2 testigos, pues cambian de bando. Pero eso no es nada, eso no es nada. Otra cosa es rendir, como digo, el corazón y que realmente le amen a Dios por esto. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante, en el capítulo 13, veremos nuevamente a todas estas personas que ahora están diciendo esto, rendidas de nuevo ante la bestia, adorándole. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de las cabezas de la bestia, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se dan cuenta? Las multitudes son variables, van hacia donde sopla el viento. Si vence la bestia, adoran a la bestia. Si vence Dios, confiesan que Dios lo ha hecho. Si la bestia vuelve a hacer algo, otra vez allí. Esto no es la conversión. Esto no es lo que Dios espera del ser humano. Y mucho nos tememos que esta confesión aquí pues no cala tan profundamente como debiera en las personas. Pero finalmente solo Dios conoce el corazón de los hombres. Y finalmente termina nuestro texto diciendo: el segundo ay pasó. Recuerden que el primer ay pasó cuando el 5.º ángel tocó la trompeta. Aquí termina el segundo ay, que comenzó con el toque de la 6ª trompeta. Y ya viene pronto el tercer ay, que vendrá con la 7ª trompeta, cuando ya entramos ya en la recta final imparable. Bueno, pues estos textos, por supuesto, están aquí para advertirnos del futuro, pero también contienen ciertas exhortaciones para nosotros en el presente. Aprendamos de estos 2 testigos a ser fieles a la palabra de Dios. Asumamos el coste que va a tener eso sobre nosotros. No nos va a hacer populares ni queridos. Más bien la gente va a estar cansada de nosotros. Pensemos también, si somos tan aceptados y si somos muy populares y la gente nos ve como inofensivos, si tal vez hemos abandonado la predicación fiel de la palabra. Asumamos que puede que tengamos que sellar nuestro testimonio de Dios y nuestra fidelidad a Dios en la predicación con la misma muerte, pero no olvidemos que Cristo es el vencedor de la muerte y que nada puede ya con aquellos que creen en Él. Pueden matar el cuerpo, pero eso solamente nos lleva directamente y con honores a nuestra patria celestial. Bueno, consideremos todo esto y pensemos en ello, meditemos, atesorémoslo en nuestro corazón. Una vez más les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.